estar a cargo de la inmunidad celular y los linfocitos B, como ustedes bien saben, van a estar a cargo de la inmunidad humoral, que va relacionada obviamente con los anticuerpos. Entonces, empezamos. La inmunidad, como inmunidad nosotros debemos entender o definir que se trata de resistir a algo que nos puede lesionar. Por lo tanto, nosotros solemos didácticamente entender que tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, con la que nacemos todos, y la inmunidad adquirida o adaptativa. Adaptativa porque dentro del tiempo, después de que nosotros nacemos, vamos teniendo mucho más contacto con otros agentes extraños, los cuales hacen que nuestro organismo reaccione ante agentes extraños y vayan formando células específicas para combatir este tipo de patologías. A eso se llama inmunidad adquirida o adaptativa. La inmunidad innata se caracteriza por tener procesos generales como los que ya habíamos mencionado en la primera parte en relación a la inmunidad 1. Los procesos generales se tratan de la capacidad que tienen nuestras células de fagocitar, de destruir microorganismos ingeridos, como habíamos visto, de nuestra propia resistencia de la piel como protector hacia agentes extraños, y en nuestra misma sangre la presencia de lisocimas, polipéptidos básicos, cualquier cosa que quede de la cascada de complemento, también ingresan los linfocitos asesinos, etcétera, etcétera. Todo esto son procesos generales con los cuales nosotros nacemos y desde ya podemos defendernos en general. Y esta inmunidad adquirida o adaptativa, vuelvo a recalcar, es algo que nosotros vamos a ir adquiriendo al pasar el tiempo. La inmunidad adquirida o adaptativa en el ser humano se desarrolla a partir de una inmunidad específica contra o microorganismos invasores individuales, ya sean se traten de virus, de bacterias, de toxinas o sustancias extrañas. O sea, por darles un ejemplo, nosotros empezamos, después de que tenemos contacto con un agente extraño, nuestro organismo empieza a formar células que puedan atacar específicamente a ese agente extraño. Por lo tanto, desarrolla una inmunidad específica. Y este desarrollo de inmunidad específica se debe a un sistema inmunitario, el cual nosotros tenemos, y está encargado de formar anticuerpos y linfocitos activados. Estos anticuerpos y linfocitos activados están destinados a atacar y destruir microorganismos invasores específicos o toxinas. Cada que vuelvo a repetir específicos, quiere decir que yo voy a formar, por ejemplo, anticuerpos contra, ¿cómo les diría? Contra una enfermedad, puede ser varicela. Yo formo anticuerpos contra la varicela y después de que he adquirido estos anticuerpos, la primera vez probablemente la formación de anticuerpos no sea grande, pero ya mi organismo reconoce al agente de la varicela como extraño. La próxima vez que yo tenga contacto con la varicela, mi cuerpo ya va a tener células específicas para combatir y en ese momento se van a multiplicar y se van a... y de esa manera no vamos a volver a no vamos a volver a enfermar varicela. A eso se refiere, que es específico contra algo. Probablemente algunos puedan reaccionar contra la familia de ese virus en específico que estamos hablando. Puede también ser la reacción de esa manera, sin embargo, va a ser específico para esa línea o agente extraño para el cual se ha formado.
Esta inmunidad adquirida puede ser de dos tipos, como les había comentado, una inmunidad humoral que está mediada por los linfocitos B y una inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T. Los linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos o inmunoglobulinas, los cuales conocen ustedes como la mayoría de inmunoglobulina E, G, M, D, A, etc. Y la inmunidad celular mediada por linfocitos T se encarga de formar más linfocitos T activados y estos van a estar formados en los tejidos linfáticos. Los dos tipos de inmunidad adquirida los tienen que iniciar los antígenos. Cualquiera de ellos, ya sea celular o humoral, no se, mm, no se forma si es que no hay un antígeno o un agente extraño. Este antígeno es una sustancia extraña o sustancias extrañas que entran al organismo y se caracterizan por contener uno o más compuestos diferentes al organismo. Se tratan de proteínas o grandes polisacáridos e incluso con una masa molecular grande por encima de 8000. También se comportan como grupos moleculares repetidos en forma regular, los cuales se denominan epítopos, en la superficie de moléculas grandes. Es decir, hay moleculares repetidos en forma regular en la superficie de la molécula grande. Todo esto causa un proceso de antigenicidad. Los linfocitos van a ser los responsables de la inmunidad adquirida. Estos, si ustedes recuerdan, se van a localizar en los ganglios y en los tejidos linfáticos y se van a distribuir en todo el cuerpo de manera que van a tratar de interceptar a todo microorganismo invasor que pueda ser detectado. Por otra parte, recordemos que existen dos tipos de linfocitos que favorecen la inmunidad celular. O sea, existen dos tipos de linfocitos. Habíamos dicho la inmunidad celular mediada por los linfocitos T, la humoral mediada por los linfocitos B. Tanto los linfocitos T y B van a derivar en el embrión de células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, como ya habíamos indicado en clases anteriores. Y estos linfocitos, una vez formados, no se lanzan a la circulación, sino que tienen que pasar por un periodo de preparación, se preprocesan. Entonces, los linfocitos T se van a preprocesar a nivel del timo. Los linfocitos B se preprocesan a nivel del hígado, de la médula ósea, sobre todo en la primera mitad de la vida fetal. Entonces, cuando se preprocesen o preparen a nivel del timo, da lugar a linfocitos T activados, los cuales están encargados, vuelvo a repetir, de la inmunidad celular. Y el hígado y la médula ósea se encarga de preprocesar los linfocitos B y van a estar encargados de la inmunidad humoral. Esto sobre todo en la primera mitad de la vida fetal. La inmunidad celular es lo mismo que les he explicado, pero en forma esquemática, donde nosotros entendemos que hay formación de anticuerpos y linfocitos T sensibilizados, y este es un ganglio linfático. En un ganglio linfático se sensibiliza con el agente extraño, el linfocitos T, y se encuentra activado. Lo mismo los linfocitos los linfocitos B, que van a dar lugar a la formación de anticuerpos, todo en presencia de los antígenos, tanto esta línea celular como esta. Entonces, esta figura también nos muestra el origen de los linfocitos T y los linfocitos B, como habíamos expresado, de una célula precursora, tiene que ir a preprocesarse o prepararse a nivel del timo y en el hígado en la vida fetal y posteriormente ya en la médula ósea se preprocesan los linfocitos B.
¿no? Y habíamos dicho, van a ser responsables cada uno de procesos inmunitarios, tanto celulares como humorales. ¿Qué pasa con este preprocesamiento de linfocitos T y B? Los linfocitos T, que se originan sobre todo en la médula ósea, tienen que ir al timo a preprocesarse. ¿De qué se trata este preproceso o preparación? Se trata de que cada célula tiene que desarrollar una especificidad contra un antígeno específico, una especificidad frente a otro antígeno específico. Entonces, va a haber miles de reactividades específicas porque obviamente cada ser humano, con el correr de nuestro tiempo en nuestras vidas, vamos a estar en contacto con muchos agentes extraños. Entonces, para cada uno de estos, se van a desarrollar sus propios anticuerpos. Un porcentaje de estos linfocitos T que se han originado se pueden diseminar por la sangre y se alojan en el tejido linfático. En el timo, además de preprocesarse, se seleccionan los linfocitos T, mezclándolos con casi todos los autoantígenos. Si uno reacciona contra nuestro propio organismo, va a ser destruido y fagocitado y solo son liberados los linfocitos T que no reaccionen con nuestros propios antígenos. Entonces, esto ocurre antes del nacimiento y unos meses después en mayor porcentaje. Los linfocitos B, como habíamos dicho, tienen que preprocesarse a nivel del hígado, sobre todo en la primera etapa fetal, en la médula ósea en la última etapa y sobre todo después del nacimiento. Estos linfocitos B, al encontrar un antígeno específico, empiezan a secretar activamente anticuerpos. Son proteínas grandes que se tienen que combinar cada anticuerpo con el antígeno para destruir este antígeno. Entonces, de aquí nosotros podemos entender que se forman millones de anticuerpos con diferentes reactividades específicas. Igual que los otros, van a migrar al tejido linfático, pero separados de los linfocitos T. ¿No? No se van a mezclar, pero migran al tejido linfático y están separados de los linfocitos T. Los linfocitos T y los anticuerpos del linfocito B tienen que reaccionar en forma muy específica. Obviamente se trata de linfocitos T ya activados y los anticuerpos que ha formado el linfocito B. Reaccionan en forma muy específica con antígenos específicos. O sea, si ha sido formado contra la varicela, solo para la varicela, contra el sarampión, solo para el sarampión. Es específico para algo. Y en esto tiene mucho que ver la función de los clones de linfocitos. Ustedes entienden la palabra clones como clonar, si yo les digo, van a clonar un ser humano, que es lo que creen que pueden hacer, entonces a eso se refiere, a clonar, función de los clones de linfocitos. Entonces, estos linfocitos que ya han sido creados para actuar en forma específica contra un agente extraño, se los pueden clonar y de esa manera tener grupos importantes para poder combatir un agente extraño específico. Así, un antígeno específico va tomando contacto con linfocitos T y linfocitos B. Este antígeno que ha sido detectado hace que este linfocito T empiece a formar linfocitos T activados. Y los linfocitos B, al tener contacto con el agente extraño, también empiezan a activarse, pero estos empiezan a formar anticuerpos. Tanto lo que ha formado el linfocito T como el linfocito B sirve para reaccionar en forma específica contra un agente extraño. En el tejido linfático se van a almacenar millones de estos tipos
específicos de linfocitos T, de linfocitos tanto B y anticuerpos que se han formado, ¿ya? Cada uno de los linfocitos preformados van a ser capaces de formar un solo tipo de anticuerpo o un solo linfocito T activado específico. Solo el tipo específico de antígeno con el que reacciona puede activarlo. Es decir, si en mi organismo se ha formado un anticuerpo para el sarampión o para la varicela, como ejemplos, el de la varicela no puede reaccionar contra el de sarampión o la fiebre amarilla, etc. Solo va a reaccionar contra los del sarampión o si ha sido formado para lo de la fiebre amarilla, con la fiebre amarilla o si ha sido formado para la varicela, solo para la varicela. Entonces, una vez que se ha activado el linfocito por su antígeno específico, se empieza a reproducir y van formando un enorme número de linfocitos duplicados. De ahí viene la palabra clon. Todos los linfocitos diferenciados ya van a ser capaces de formar un anticuerpo o un linfocito T específico. A eso se llama clon de linfocitos. ¿De dónde se originan muchos clones de linfocitos? ¿Cómo puede ser esto? Esto se da porque existe una gran cantidad de segmentos genéticos con millones de combinaciones posibles, lo cual hace posible codificar solo una especificidad antigénica por cada linfocito T o linfocito B funcional. Los linfocitos T y los anticuerpos que forman los linfocitos B reaccionan en forma muy específica contra sus antígenos. Entonces, este clon del linfocito T y los clones del linfocito B, son capaces de reaccionar con un antígeno específico o, aquí el detalle, muy similar. Tendría que ser muy similar o tendría que pertenecer a la familia de esos virus, bacterias, etc. Puede reaccionar con algo muy similar. Sin embargo, sigue siendo muy específico. Ahora, estos pasan los antígenos por contacto. ¿Quién los puede pasar? Los macrófagos, les había dicho que se acuerden de los macrófagos y su accionar, tiene mucho que ver también con la información que tienen que brindar a estos dos tipos de células cuando han tomado contacto con los antígenos. Por lo tanto, van a hacer que se activen este clon de linfocitos T cuando pasa la información. Lo mismo aquí, activan y secretan sustancias como la interleuquina 1, que también es activadora. Este a su vez tiene proteínas receptoras de linfocitos T y van a ser activados, ¿no? Van a ser presentados por los macrófagos, como vamos a ver, y van a hacer que estos clones de linfocitos reaccionen con un agente específico muy similar y den lugar a muchos más linfocitos T activados específicos o muchos linfocitos B van a empezar a formar anticuerpos específicos contra ese agente extraño. Entonces aquí es muy importante el papel de los macrófagos. La función de los linfocitos T en la activación de los linfocitos B. ¿Qué tiene que ver? Si habíamos dicho que los linfocitos T tienen que ver con la inmunidad celular y los linfocitos B con la inmunidad humoral al formar anticuerpos, también nosotros tenemos que entender que los antígenos o agentes extraños que han ingresado a nuestro organismo activan al mismo tiempo tanto a linfocitos T como a linfocitos B, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, estos linfocitos T colaboradores, o sea, vamos a ver más adelante que existen varios tipos de linfocitos T, y en estos existen colaboradores, los cuales van a secretar unas sustancias, y estas sustancias se llaman linfocinas. Las vamos a conocer más adelante porque estas linfocinas que han sido secretadas por los linfocitos T son muy importantes. Una serie de sustancias que van a activar a su vez
mucho más a estos linfocitos B para que puedan reaccionar formando anticuerpos específicos. Estos atributos específicos del sistema de los linfocitos B, es decir, la inmunidad humoral y los anticuerpos en específico, se trata de que se puede entender que cuando hay un agente extraño, el macrófago fagocita este agente extraño. Y este macrófago habíamos dicho que se encuentra sobre todo en la primera línea de defensa a nivel a nivel del tejido linfático, en los tejidos. Estaban ahí esperando a fagocitar a cualquier agente extraño que pudiese ingresar a nuestro organismo. Entonces, este macrófago, les decía que era importante porque este se va a encargar de presentar tanto al linfocito T y B a este agente extraño. Y a su vez, este linfocito T, a través del linfocito T colaborador y a través de las sustancias como las linfocinas, va a estimular aún más el accionar de los linfocitos B. Ahora, estos linfocitos B tienen que aumentar de tamaño cuando reaccionan contra un agente extraño y se convierten en linfoblastos. Y estos linfoblastos se diferencian en plasmoblastos. Estos se van diferenciando una vez más, por lo menos cada 10 horas, llegando en 4 días a tener 500 células de esta y por lo tanto a formar muchos anticuerpos más, ¿no? A ver, ¿qué más? Formación de linfocitos de memoria y la diferencia aquí entre una respuesta primaria y una secundaria. Nosotros en este gráfico vamos a entender de que están relacionando la concentración de anticuerpos, que obviamente ha sido formada por los linfocitos B, y aquí lo relaciona con el tiempo. ¿Por qué lo relaciona con el tiempo? Porque nos está hablando de una respuesta primaria que se daría en primera instancia y una respuesta secundaria. Me explico. La respuesta primaria sería cuando nuestro organismo ha tenido contacto por primera vez con el agente extraño. Y luego, con el pasar del tiempo, vuelve a tener nuestro organismo contacto con este mismo microorganismo con el cual había reaccionado anteriormente. Entonces, la respuesta ya no es primaria. La respuesta es secundaria porque ya lo reconoce al agente extraño. He aquí que la respuesta secundaria está graficada con rojo y la primaria está graficada con azul. Por lo tanto, nos dicen que si esta es la reacción primaria, nos dice que ha pasado un lapso de tiempo. La reacción primaria de mi cuerpo en reacción a ese agente extraño, formando anticuerpos, ha llegado a su máximo, ha pasado un determinado momento, o digo tiempo, y nuestros anticuerpos han ido descendiendo, pero han quedado ahí en menor proporción. Sin embargo, cuando nuestro organismo vuelve a tener un contacto, empieza una reacción secundaria. Y si ustedes pueden observar, el tiempo de reacción para formar estos anticuerpos ha sido casi inmediata, no ha tardado nada. Lo ha reconocido de tal manera que como ya lo ha reconocido otra vez al agente extraño, la concentración de anticuerpos que ha formado mi organismo es superior y por lo tanto se ha mantenido en el tiempo en relación a este contacto primario. A eso se llama el accionar de los linfocitos de memoria y la diferencia entre una respuesta primaria y secundaria. En este caso estaríamos hablando de la concentración de anticuerpos que va a estar supeditado a la función de los linfocitos B. Aquí también de esta manera se puede entender las vacunas. Muchas vacunas vienen con la primera dosis, la segunda, el refuerzo. ¿Y para qué es eso?
para que esa respuesta secundaria de mi organismo vaya formando más anticuerpos. Entonces, de esa manera, muchas veces y seguramente en muchas enfermedades, no en todas, yo voy a estar inmunizada y ya no me provocaría enfermedad otra vez el agente extraño. Naturaleza de los anticuerpos. Estos anticuerpos son unas gamma globulinas que tienen un peso molecular de 160.000 a 970.000. ¿No? Estos anticuerpos que han reaccionado, o sea, estos anticuerpos también los conocemos como inmunoglobulinas. Existe por lo menos 20% de proteínas plasmáticas, ¿ya? Y estas proteínas plasmáticas son las gamma globulinas. Estas no son más que una combinación de cadenas pesadas y ligeras. Muchas veces dos ligeras más dos pesadas o parejas de cadenas que pueden ser de 2 a 10 cadenas. ¿No? Es una combinación de varias. Ah, ¿qué más? A ver. Esta estructura esquemática que ustedes pueden ver es una estructura de un anticuerpo más parecido a una inmunoglobulina G típica que va a mostrar una porción variable, una porción constante, va a mostrar las zonas de unión donde se une el antígeno y también vamos a ver aquí cómo está compuesto por cadenas ligeras, cadenas pesadas. Aquí estas regiones son más regiones en bisagra, como se llaman. Eh, lo que más quiero que diferencien es que vamos a tener una porción variable y una porción constante. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? De que la porción variable va a estar destinada, esta parte, a reaccionar con los varios tipos de agentes extraños o sí, de agentes, pero que van a ser cambiantes que van a ser específicos eh, para un microorganismo. Y la porción variable lo que quiero decirles es que va a ser diferente en cada anticuerpo y es la que se va a unir específicamente a un tipo de antígeno en particular. Mientras tanto, la porción constante es la que determina las propiedades que va a tener este anticuerpo. Es decir, va a determinar factores como la capacidad de difusión de este anticuerpo en los tejidos, de su adherencia a estructuras que sean específicas dentro de los tejidos, de que puedan unirse al complejo de complemento, de la facilidad con que estos anticuerpos van a tener que atravesar las membranas y además les confieren esta porción constante cierto tipo de propiedades biológicas al propio anticuerpo. Entonces, también tenemos que ver que hay enlaces de no covalentes y covalentes de disulfuro, los cuales van a mantener unidas a estas cadenas ligeras y pesadas. Especificidad de los anticuerpos. Entonces, estos están organizados, no es más que una organización de aminoácidos que tiene una forma estérica diferente para cada especificidad antigénica. Cuando un antígeno entra en contacto con los anticuerpos, entonces empieza a aparecer múltiples grupos protésicos del antígeno que se van a ajustar como una imagen en espejo a los del anticuerpo. Entonces, de ahí se da una unión rápida y fuerte gracias a esa especificidad. Cuando el anticuerpo es muy específico, la unión entre este antígeno y anticuerpo es muy fuerte y es
Esta está dada a través de enlaces hidrófobos y de enlaces hidrógenos, atracciones iónicas o fuerzas de Van der Waals. Ahora, de aquí que los fisiólogos han determinado la constante de afinidad, que es una medida con la que nosotros podemos entender cómo este anticuerpo se une al antígeno. De ahí tiene la constante o constante de afinidad, que no es más que la concentración de antígeno menos los anticuerpos unidos sobre la concentración de sobre la concentración del anticuerpo y la concentración del propio antígeno. Entonces, aquí solo es un ejemplo esquemático. Si este es el antígeno y tiene esta forma, el anticuerpo calza muy bien para este antígeno porque ha sido formado en específico. O sea, que otro anticuerpo que no sea para este antígeno no va a calzar de la misma manera y no va a darse la constante de afinidad. Bueno, los anticuerpos, existen muchas clases de anticuerpos y los más conocidos son la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la E. Las características más importantes de la M, siempre desde el curso básico, seguramente se los han ido repitiendo, es una respuesta primaria importante para activar a las células. En primera instancia es en poca proporción, pero esto sobre todo se da en las etapas agudas de la enfermedad, esta formación de anticuerpos. La inmunoglobulina G es un anticuerpo bivalente, representa el 75%, son los únicos que pueden atravesar la placenta. Y la inmunoglobulina A, dentro de sus características, es lo más importante, es que va a defender a nivel de las mucosas sobre todo. Y la D, su característica importante es em, que es un receptor de linfocitos B de los cuales no han sido expuestos al antígeno. Eh, Luego sirve como un marcador de diferenciación más que todo. La inmunoglobulina E, que es muy conocida por todos ustedes, está siempre en menos porcentaje, sin embargo, esta puede aumentar, sobre todo en procesos alérgicos, en la existencia de alguna parasitosis específica, y su función siempre va a estar asociada a los mastocitos. ¿Qué más? Mm, ¿Qué hacen estos anticuerpos? Pueden tener varios mecanismos de acción. Una que puede darse a través de un ataque directo, haciendo lo que se llama aglutinación, en que cuando existen muchas partículas grandes con antígenos en sus superficies, por ejemplo, bacterias o eritrocitos que tengan este tipo de sustancias extrañas, se unen en grupo y empiezan a aglutinarlos. Luego la precipitación es más un complejo molecular del antígeno soluble. Lo podemos apreciar este fenómeno sobre todo eh, cuando nuestro organismo detecta el toxoide tetánico y el anticuerpo permanece en un tamaño grande y se hacen insolubles y precipitan, ¿no? De esa manera el anticuerpo ayuda a que este toxoide no haga daño. La neutralización, como su nombre indica, muchos anticuerpos van a empezar a cubrir lugares tóxicos de una sustancia antigénica y lo van a neutralizar. Lisis, conocen la palabra lisis, en las cuales estos anticuerpos, cuando son potentes, son capaces de atacar directamente las membranas de las células y las pueden romper. Y por otra parte tenemos la activación del sistema de complemento para la acción del anticuerpo, ¿no? Que este es todo un sistema en cascada
y lo vamos a ver. Este sistema de complemento para la acción del complemento también lo conocemos como la cascada de complemento de la vía clásica. La función principal que tiene el sistema de complemento, como su nombre indica, es de complementar, mejorar las acciones de estos anticuerpos que habíamos visto en primera instancia que podían ser directas y además de ayudar todavía a fagocitar, neutralizar, destruir agentes patógenos y eliminando células dañadas del cuerpo y además promoviendo la inflamación. Cuando se habla de complemento, estamos hablando en un término global, el cual va a describir una serie de proteínas, más o menos 20 proteínas. Muchas de estas proteínas son precursoras enzimáticas y dentro de estas existen, sobre todo para nombrarlas, los complementos 1, C9, B y D. Todas estas están presentes normalmente en las proteínas plasmáticas de nuestro cuerpo. También están entre las proteínas que van a salir de nuestros capilares hacia los espacios tisulares. Estos precursores enzimáticos, como ustedes pueden apreciar, normalmente se encuentran inactivos, pero se van a activar mediante la conocida vía clásica. Y para que se inicie la vía clásica, algo importante es que se inicia una reacción antígeno-anticuerpo. Si no hay una reacción antígeno-anticuerpo, no se desencadena la vía clásica. Entonces, la iniciación a través de una reacción de antígeno-anticuerpo eh, en una zona específica de la porción que habíamos hablado, de la porción constante del anticuerpo que queda descubierta o está activada, se va a unir directamente a la molécula C1. Y este C1 del sistema de complemento va a tener una serie de reacciones secuenciales en cascada. Y al tener estas reacciones secuenciales en cascada, va a tener como resultado cierto tipo de productos. Y este tipo de productos o complementos van a estar eh, eh, destinados a reaccionar de alguna manera. Por ejemplo, tenemos el C4, el C4A, el C3B, el C3A, el C5B, C5A. Si ven ustedes, estos tres productos de complemento van a estar relacionados a aumentar la función de los mastocitos y basófilos activados. El C3B como complemento va a estar destinado a la opsonización de las bacterias. Y sobre todo este complemento C5B67889 va a estar relacionado con lo que es la lisis de las células. Entonces, toda esta cascada ha producido estas sustancias que están destinadas a coadyuvar en esta forma de defensa. Por otra parte, entre los efectos más importantes de todas estas sustancias están la opsonización y la fagocitosis, que ya conocen, la lisis que hemos explicado, la aglutinación, la neutralización, la quimiotaxis, la activación de mastocitos y basófilos y estos procesos inflamatorios, ¿no? Que están dentro del sistema de complemento, que están coadyuvando a la acción directa que también habíamos visto que era similar a lo que tenía el propio anticuerpo. Entonces, para que entienda, el anticuerpo habíamos dicho que tiene una acción directa, un ataque directo, haciendo aglutinación, precipitación, neutralización y lisis. Y otros similares, pero gracias a la activación del sistema de complemento que hemos explicado.
¿no? Que también complementa el trabajo, pero a través de la vía clásica. Bueno, chicos, vamos a quedar aquí porque la hora no me va a alcanzar para concluir, pero vamos a continuar el viernes. Si por alguna razón o por la acreditación que se acerca no lo hacemos el viernes, yo les voy a comunicar a través de sus representantes, por favor. Agradezco su presencia y den un buen examen de bioquímica, por favor. Hasta la próxima clase. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, chao.